prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia a quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia. Desquicia, son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano. Sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas. Harán que se retuerza su estructura, si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, pesa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresan. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor, el demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura, Daniel De Vita en el micrófono. Le de esta en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Sin Censura Televisión. Yo soy Luis Guillermo Hernández, en ausencia del titular de este programa, nuestro amigo Vicente Serrano. Le saludo, le doy la bienvenida y le agradezco infinitamente que esté con nosotros. Hoy tenemos pues una serie de propuestas informativas que seguramente le van a gustar mucho, pero también le invito a dar like de inmediato, si usted así lo desea, a este programa. Ya sabe, estamos transmitiendo desde las diferentes plataformas de Sin Censura Televisión, que usted ya conoce en todas. Encuentra usted la información, la programación. Sin Censura presenta, Sin Censura TV, Sin Censura Media o Media, si le gusta a usted el tono anglosajón, para sintonizarnos. Lo importante es que este puente entre ustedes y nosotros sea transitado y que usted se encuentre siempre aquí con información que le es útil e idónea. Y vamos a empezar sin más preámbulo este viernesito 18 de agosto con una charla con tres figuras que conocen perfectamente la realidad nacional, la diseccionan de manera pulcra y además muy interesante, y para mí es un lujo, un verdadero placer coincidir con ellos en este espacio esta noche. Manuel Aranda, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi querido Luis Guillermo? Pues contento de poder compartir contigo desde Pachuca Hidalgo esta
emisión de Sin Censura. No tenemos a nuestro buen amigo Vicente, pero estoy seguro que vamos a poder sacar esto adelante. Y claro que tienes razón, hay temas muy interesantes que debemos de tratar y que están verdaderamente calientes y en boga. Muchísimas gracias. También tenemos esta noche la bienvenida a mi estimadísimo Jorge Gómez Naredo, allá en Jalisco, si no me equivoco, está en estos momentos. Jorge, buenas noches, amigo. Hola, ¿cómo estás, querido Luis Guillermo? Pues sí, acá estamos en Guadalajara, hoy tocó acá, pero pues encantado de estar acá contigo en esta nochecita de viernes. Nochecita de viernes, con mucha información, con mucha grilla, con mucho golpeteo. Le doy la bienvenida también a Víctor Aramburu. Es la primera ocasión que tenemos la oportunidad de coincidir y me da mucho gusto que sea en este espacio. Víctor, un saludo y bienvenido. Buenas noches. Hola Luis, pues sí, qué gusto coincidir contigo, no me había tocado contigo, pero bueno, pues siempre hay una primera vez y pues yo creo que se va a poner bueno, ¿no? Y pues más bueno se va a poner con los temas que vamos a tratar, mi estimado Víctor, aprovechando que tienes la palabra. ¿Cómo ves lo que está pasando en esta circunstancia del partido, la rebambaramba que se armó, Víctor, con la decisión de Marcelo Ebrard de pues ponerle ahí pimienta, ¿qué digo pimienta? Súper pimienta a esta etapa de la elección, prácticamente amagando al partido con salirse, si no hacen lo que él quiere, prácticamente diciendo, si no es como yo digo, no voy a estar de acuerdo. ¿Cómo lees este momento de la elección interna en Morena, Víctor? Yo no creo que Marcelo vaya a salirse. Vamos, si se saliera realmente, y el escenario que se ha planteado, ¿no? Que se fuera Movimiento Ciudadano como candidato, en realidad a quien le quitaría votos sería la derecha. Por el tipo de campaña que ha estado haciendo, que pues es pues ciertas propuestas que yo creo que son más afines pues al discurso, sobre todo del PAN, en materia de seguridad, que en general pues con la estrategia que ha seguido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pudiera ser ese un escenario, yo honestamente lo veo lejano, y yo creo que más bien la estrategia de Marcelo pues es subir la puja ahorita, ¿no? Yo creo que ya tiene claro que él no va a ganar, pero pues con este tipo de amenazas, ¿no? Veladas, casi explícitas, yo creo que lo que está buscando pues son posiciones y negociar ante un eventual un gabinete de Claudia Sheinbaum, quizá negociar algunas secretarías, diputaciones, senadurías, en una de esas hasta espacios en la Ciudad de México. Yo creo que va más bien por ahí, más que otra cosa, y bueno, pues lo que está haciendo pues es subir la vara, ¿no? Básicamente, pues haciendo este tipo de amagos. Si fuera a ser el caso que se saliera, pues claramente yo no lo veo en el PRI ni en el PAN. Digo, hay que recordar pues la persecución que recibió por parte de Mancera en su momento, ¿no? Que incluso pues lo llevó a una suerte de autoexilio en Francia. Entonces pues no tendría mucho sentido que regresara con la gente pues que lo persiguió, ¿no? También por parte del PRI, del gobierno de Peña Nieto. Entonces, y por lado del Movimiento Ciudadano, pues sería el fin de su carrera. No tendría mucho que ganar por ahí, y de hecho le quitaría pues votos, como mencioné anteriormente, pues a la derecha. Entonces yo creo que más bien es un mensaje hacia el interior de Morena, que pues en vísperas de que quizá vaya a perder, ¿no? Por medio de las encuestas, pues ganar posiciones, porque no nada más es Marcelo, o sea, es todo un equipo el que trae atrás, y pues esto le garantizaría pues ahora sí que todavía ahí sí, ¿no? Más supervivencia al interior de la propia Morena. ¿Cómo se puede entender esta dinámica, Jorge Gómez Naredo, esta dinámica en la que se metió Marcelo y que también, a la que también le acompañan pues más de 80 diputados, legisladores federales, de acuerdo con las propias cifras de sus aliados, que estarían pues inconformándose por este proceso interno, que le acompañan algunos senadores, algunos integrantes del legislativo, incluso gente que fue parte de su equipo
en la jefatura de gobierno. ¿Coincides en que es más un asunto de incrementar su valor y su capital políticos, o hay un riesgo real de ruptura, de escisión en el movimiento, Jorge? Bueno, yo pienso que siempre hay el riesgo, ¿no? Desde un principio, pues es el partido hegemónico, es el partido con una mayor capacidad de movilización, es el partido que prácticamente pues tiene ganada, ¿no?, la presidencia de la República en 2024, y que tiene al activo, que es el presidente, el propio Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues yo pienso que, como lo decía hoy el propio mandatario, pues hay mucho en juego, y entonces por eso entra cierto nerviosismo. Me parece que lo que se está haciendo, pues están, también como lo decía hoy el presidente, está en su derecho. El grupo que encabeza Marcelo Ebrard, pero sí me parece que hay una especie de intención, pues, de manchar el proceso. Creo que el proceso ha sido en todos los sentidos ejemplar, ¿no? O sea, por lo que se está jugando. Pues ha habido estos viajes, ¿no? Estos recorridos por el país de parte de los aspirantes a la coordinación, y pues esta postura, ¿no?, que se dio de parte de ciertas personas ligadas a Marcelo Ebrard, donde pues prácticamente, si no quedó su encuesta o las encuestas que ellos habían propuesto, y que no habían quedado, y entonces no habían firmado los acuerdos, y están ahí mencionando que las casas encuestadoras no cumplían con los requisitos. Pues me parece que es como darle carne a la derecha y darle carne a los medios de comunicación para que traten de restar legitimidad al propio proceso interno que ha llevado Morena. Entonces sí me parece que hay un error. Yo creo que esas cuestiones deben de establecerse dentro de los propios mecanismos que se tengan internamente, y no hacerlo como se está estableciendo, ¿no? Una cuestión muy mediática, y estos propios legisladores, incluso pues hay unas tensiones que se dieron entre uno de los aspirantes, el propio Gerardo Fernández Noroña, y entonces hubo respuesta de diputados que son cercanos a Marcelo Ebrard. Yo creo que eso no abona al fortalecimiento del propio proceso, y creo que le resta en la gente que simpatiza con Morena, pues creo que sí le resta cierta legitimidad, o le resta ciertas simpatías al propio Marcelo Ebrard. Entonces, el riesgo me parece que sí está, porque pues al final Ebrard, hay que reconocerlo, es un activo de parte del movimiento, pues como secretario de Relaciones Exteriores, pero creo que sí hay una tensión fuerte, y ojalá que haya cordura, y ojalá pues que el proceso que se planteó en el propio Consejo de Morena, que fue una propuesta también del propio presidente, pues se respete como se indicó los propios aspirantes, que iban a respetarlo cuando firmaron la propuesta de la elección del coordinador de defensa de los comités de la transformación. Hay una pregunta que parece rondar, sobre todo en los corrillos del movimiento, Manuel, la pregunta de saber si Marcelo Ebrard está exagerando esta postura de inconformidad, porque se ve pues prácticamente rebasado por Claudia Sheinbaum, o se trata realmente de que Claudia Sheinbaum pues se pasó de la raya en la convocatoria y en la conformación de sus apoyos y de sus alianzas, y pues hasta dónde saber quién tiene la razón, quién está diciendo lo correcto y quién está buscando capital político para su propio proyecto. ¿Tú cómo lo ves? Me quedo, Luis Guillermo, con una frase que utiliza mucho Gerardo Fernández Noroña, en la que siempre cita: quien quiera ver, que vea. Y en eso voy a basar mi opinión. Esto, de alguna manera, estamos viendo
el desenvolvimiento de un verdadero animal político como lo es Marcelo Ebrard, que sabe perfectamente lo que se está jugando y sabe perfectamente cómo lo está jugando. Tiene la escuela de Andrés Manuel, ha sido paciente, ha sido mesurado en otras oportunidades en las que ha, pues de manera, digamos que institucional, hacia dentro del movimiento, se ha cuadrado cuando hubo una encuesta anterior con el mismo Andrés Manuel, en la que salió pues victorioso, y bueno, pues el resultado ha sido de una persona en la que se ha podido confiar. Le veo yo futuro a Marcelo fuera del movimiento, no, definitivamente no. No creo que cometiera la torpeza que le atribuyen varias personas de salirse del movimiento. Yo tampoco creo, coincido con mis compañeros, no lo veo fuera del movimiento. Yo pienso que se va a quedar a pelear dentro de Morena, lo ha dicho claramente. Sería desdecirse de algo que está una declaración sumamente fresca, de una aseveración de permanencia sumamente fresca. Y este espectáculo, porque se está dando un espectáculo, a querer o no, y no lo digo en un sentido peyorativo ni de descalificar, pero sí es un espectáculo que se esté dando en 3 pistas. La pista de la descalificación que da tristemente, y ese sí considero que es un error político por parte de Marcelo, al descalificar de facto a los demás contendientes. Son 6 contendientes, y al estar diciendo que solo quedan Claudia y él, pues entonces los otros 4 lo está diciendo que son relleno, o que no cuentan, o que ya no participan. Es al menos una enorme descortesía política que me parece extraño de su parte, porque si algo sabe, y como canciller lo demostró, es de política y de cómo tener que tratar a otros actores políticos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la denuncia. Bueno, vamos a ser prácticos y honestos. Hay alguien en su sano juicio dentro de Morena, y lo digo como militante de Morena, hay alguien en su sano juicio que pueda decir que no ve que hay tal vez un cierto exceso de publicaciones y no voy a decir nada más de Claudia, de quien sea, no voy a tomar partido en ese sentido, pero de que hay excesos en la publicidad, en las bardas, en los espectaculares, pues digo, todos lo estamos viendo, o nos vamos a callar y nos vamos a hacer tontos. Eso es una realidad, y es una realidad que si se la hemos criticado por décadas a la derecha y al prianato, o al prianato con el PRD ahora, ¿por qué nos vamos a quedar callados hacia el interior? Pero claro, sería hipócrita de nuestra parte y sería carente de ética. No podemos decir que no. Y por último, bueno, pues el tema de cómo se la está jugando Marcelo, la tercera pista, y va a ser la más importante, la más interesante, es cómo se la va a jugar hacia el interior. Yo le apuesto a eso, se la va a jugar hacia el interior de Morena. Si es una decisión, de alguna manera sí lo es, por la separación que marca con los otros candidatos. Pero al mismo tiempo también es una confrontación con la dirigencia, con una dirigencia que trae las referencias desde Jacob Polemski, después de este señor Ramírez Cuellar, a quien he de decir que nos consta aquí en Morena Hidalgo, nos cambió la jugada de manera desleal en las designaciones de candidaturas y de género. Aquí en Hidalgo me consta, y se lo reclamamos directamente a él. Ahora es parte de algún equipo, por cierto, de estos contendientes, curiosamente, pero sí, nos lo cambiaron. ¿Y qué pasó también, Luis Guillermo? Tú recordarás que en la pasada selección o la famosa tómbola que se hizo, la insaculación, para elegir a posibles candidatos a una cuota de asignaciones que se iban a dar por medio de tómbola en la anterior elección para diputados, pues resulta que la gran mayoría de los sobres de quienes metimos
nuestro boletito en la tómbola, y ese boletito implicaba un sobre con currículum, con toda la experiencia del partido, con todo el trabajo. Fue descubierto cuando cuando fue tomada la casona de ahí de la casa de Chihuahua, de la calle de Chihuahua, perdón, en la colonia Roma, donde originalmente empezó a despachar Andrés Manuel como presidente electo. Ahí estaban todos los sobres perfectamente cerrados, sin ser tomados en cuenta, y sin haber entrado al proceso de tómbola, cuando ya estaba Mario Delgado. Eso quiere decir que entonces algo no funcionó bien en cómo se eligieron esas candidaturas. Entonces, motivos para estar al menos en alerta. La militancia, y hablo como militante, no solo como analista, sino como militante de Morena y fundador, sí tenemos, tristemente he de reconocer que sí tenemos que mantenernos en alerta, y no es, y tan es así que las mismas reglas lo desnudan. ¿Por qué tenemos que someter, o se tienen que someter todos los interesados a tanto proceso de descalificación de algunas casas encuestadoras, y que si están los representantes? O sea, es un proceso plagado de desconfianza, y desde la manera en la que se está estructurando, habla de que es un proceso que tiene que ser tan observado, que demuestra que es toda esa observación a la que se tiene que someter es para tratar de acallar cualquier motivo de discordancia, toda vez que sí hay desconfianza. Se puede, Víctor, se puede reconstruir la unidad de un partido que hoy parece estar prácticamente encaminándose a una disputa interna ríspida, incluso sin precedentes. Se puede construir la unidad, se puede construir el proyecto de continuidad, se puede construir una fortaleza que permita brincar a la sucesión presidencial y a la mayoría del Congreso en estas circunstancias. Yo considero que sí. O sea, de hecho, un poco los temas que mencionamos, lo vamos a comentar más adelante, ¿no? Respecto, por ejemplo, pues a la censura que está haciendo el INE hacia el presidente, y entre otras cuestiones. Yo creo que México está cambiando en algunos tabús, ¿no? Que todavía son quizá algunas taras, ¿no? Que venimos arrastrando del anterior régimen, sobre todo el partido hegemónico del PRI, y luego pues en la así llamada transición a la democracia, que también se heredaron muchos de estos tabús. Uno de ellos es pues que la partidocracia, ¿no? Al interior, sobre todo, o sea, el férreo control que tenían las burocracias partidistas de los propios militantes, y bueno, de la asignación de espacios. Aquí lo que estamos viendo pues es una suerte de primaria, que pues en México no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? En el caso del PRI pues era el dedazo, el tradicional dedazo. Empezó a cambiar quizá ya a finales del gobierno de Ernesto Zedillo, cuando en su momento Roberto Madrazo pues trató de tener una suerte de elección abierta, fue derrotado por la Bastida, y quizá pues eso les costó la presidencia, ¿no? Eventualmente, digo, no creo que haya sido la única razón, honestamente yo creo que fue más la crisis del 94-95 que pues dejó a millones de personas, que les destruyó la vida, pero bueno, pues también en parte se comenzó ahí a resquebrajar la unidad del PRI. Dentro del PAN siempre han tenido sus suertes de primaria, aunque pues era un partido elitista, democráticamente elitista, con sus consejeros, pero pues con Ricardo Anaya esa tradición que había tenido el PAN de tener una suerte de primarias pues se rompió, ¿no? O sea, de hecho fue pues como que el candidato único. Y lo que estamos viendo ahora, pues sí, es lógico que en una primaria pues va a haber rispideces, amagos, ¿no? Con romper la unidad, pero al final, bueno, como hemos estado comentando, tanto Manuel como Jorge y un servidor, pues a nadie le conviene, al menos a las corcholatas no los veo, ¿no? Haciendo carrera en algún otro partido, ¿no? Ya lo que comentábamos, en el PRI, en el PAN definitivamente está descartado. Movimiento Ciudadano podría ser una suerte de salida, pero Movimiento Ciudadano a lo que se dedica pues es a recoger justamente caídos, sobre todo del PRI, del PAN y del PRD, bueno, de lo que queda del PRD.
Entonces, pues ir a dar ahí no tendría mucho futuro político. Entonces, la única forma, como mencionaba hace rato Manuel, pues es, o sea, de seguir teniendo vida política, pues es al interior de Morena. Y esto es lo que pasa en otros países, ¿no? O sea, cuando vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sí, o sea, que el proyecto de Bernie Sanders era muy diferente al de Hillary Clinton, ¿no? El de Hillary Clinton en su momento, pues era la continuidad del neoliberalismo de Obama, ¿no? Y de su propio esposo, evidentemente, y con el cual claramente no tenía que ver con el socialismo democrático de Bernie Sanders. Pero una vez pasadas las primarias, pues Bernie Sanders se sumó a la campaña. Claramente no le iba a hacer el caldo gordo a Trump. Y yo creo que eso es algo que va a suceder aquí. Pues una vez que ya se acabe esta discusión, pues todos tendrán que cerrar filas y pues en aras de mantener su propia vida política vigente, pues limar las asperezas, repartir espacios, evidentemente, tanto en el gabinete, en este caso bueno, muy probablemente de Claudia Sheinbaum, pero también gubernaturas, diputaciones, senadurías, ¿no? Y así es como, bueno, pues se regresa a la unidad. Entonces es normal, o sea, que esto suceda, lo que pasa es que más bien nosotros no estábamos acostumbrados, ¿no? Pero, por ejemplo, digo, regreso al PAN, ¿no? O sea, por más que Vicente Fox trató de imponer a su candidato, Santiago Creel, pues se le logró colar Felipe Calderón. No nos enteramos, bueno, nos llegamos a enterar un poco, ¿no? De las rispideces que hubo dentro del PAN, pero pues al final ellos también pues se agruparon. Volvió a suceder eso más adelante, también cuando en su momento Felipe Calderón trató de imponer a varios de sus candidatos, no le salió, quedó Josefina y bueno, pues él se fue a pactar con el PRI a que quedara Peña Nieto, ¿no? O sea, también ese tipo de cosas pueden suceder. Pero bueno, pues en este caso veo difícil, ¿no? Que justamente sucediera ver de repente a Marcelo Ebrard o alguna otra corcholata apoyando a Xóchitl Gálvez, pues yo honestamente ese escenario nada más no lo veo, ¿no? Entonces, pues son de las cosas que van a comenzar a cambiar en el país, ¿no? Otra de ellas, pues es este tabú de creer que el presidente no tiene preferencias políticas y que una vez que es jefe de gobierno y jefe de Estado, pues no debe de hablar de ello. O sea, vamos, en cualquier otro país vemos claramente, bueno, de hecho, si tienen reelección, pues el presidente haciendo campaña por sí mismo, ¿no? Vemos a Macron, vemos a Biden, pues claramente haciendo política, y eso es lo lógico, pues son políticos, ¿no? Pero todavía tenemos ese tabú, quizá heredado de tiempos del priismo, y pues de cosas que no se resolvieron en la pues, llamada así transición a la democracia. La pregunta es, en este sentido, estimado Jorge Gómez Naredo, si esta turbulencia interna en Morena abona a favor del muy mermado capital político de la oposición, si esta turbulencia que estamos viendo en Morena y que quizá esperábamos, pero que siempre nos asusta o siempre nos pone en alerta, esté siendo o pueda ser capitalizada en el futuro e inmediato por la oposición. ¿Ves ese riesgo? No, digo, yo creo que los medios de comunicación van a hacer mella, van a amplificar, ¿no? Lo que ahora explicaba Víctor, ¿no? Estas tensiones que evidentemente se iban a dar en un proceso tan importante como era la elección de quien en un futuro va a ser candidato a la presidencia de la República por el partido hegemónico, por el partido que tiene al presidente López Obrador, que es el gran activo. Yo creo que esto no repercute, digamos, de forma inmediata en las posibilidades de la oposición. Sí, por supuesto que haya una división, pues en algún momento puede llegar a perjudicar a Morena, pero no creo que esta se vaya a dar como muchos esperan, porque también como lo mencionaba Víctor, ¿no? Yo creo que si Ebrard sale y en un hipotético caso se lanza como candidato de Movimiento Ciudadano, creo que a quien más le afectaría sería a Xóchitl Gálvez, que parece ser que es la que se va a enfilar como candidata de la oposición, que a una posible candidatura de Claudia Sheinbaum. Entonces sí me parece que no es, o sea, este tipo de rupturas, este tipo de tensiones, no rupturas, este tipo de tensiones no me parece que beneficien de forma directa a la oposición.
creo que sí hay que abonar a la unidad. Hay un proceso que está existiendo, que se inició en el 2018, bueno, desde mucho antes, pero que en el 2018 se inicia como parte ya del gobierno federal, que ha encabezado el presidente López Obrador, y es importantísimo que este proyecto continúe y que no haya o sea, que no se regrese a lo que teníamos. Y me parece que para eso y para lograr muchas cosas que no se lograron legalmente, constitucionalmente en este sexenio, pues se puedan hacer en el próximo, se puedan empezar a implementar en el próximo. Por eso creo que es importantísimo la unidad, no solamente para ganar la presidencia de la República en el 2024, sino para tener el mayor número de espacios dentro de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y de alcaldías y de gobiernos estatales, que hay unos que ya se tendrán que refrendar y a otros que hay posibilidades de pelearlos por parte de Morena. Entonces sí me parece que es importante la unidad. Entiendo que haya muchas tensiones y que haya mucho en juego, pero me parece que se debe de pensar, pues todos los aspirantes deben de pensar en esta unidad. Y una posible salida de cualquiera de estos aspirantes, pues a mí me parece que sería un suicidio político por donde se le vea, porque en este momento la fuerza y la voz, ¿no?, más importante, pues es la del presidente López Obrador. Entonces, tener tensiones o romper con Morena y, por ende, con el presidente López Obrador, pues creo que en este momento es un suicidio político y no creo que ninguno de los aspirantes se atreva a eso. La voz más importante en estos momentos, dice Jorge, es la del presidente de la República, mi querido Manuel, pero esa voz está también sometida a muchísimas presiones, incluso a ataques directos, incluso de la autoridad electoral. Escuchábamos hoy al diputado Eurípides Flores pues señalar abiertamente esta, llamémosle chicanada de la Comisión de Quejas y Censuras del INE, pues de sancionar al presidente de la República, pero hacerlo tergiversando sus palabras, tergiversando el sentido de sus comentarios respecto de cierta política opositora, y señalando abiertamente que el embate contra esta voz a la que hace referencia Jorge, pues es un embate que no solo está en los medios, también en las instituciones que siguen controladas por la derecha o por los aliados de la derecha. ¿Cómo ves este asunto? Y lo que estamos presenciando, Luis Guillermo, en esta ocasión es el surgimiento de un santo tribunal inquisidor en la figura rosa del INE, de ese tremendo INE de no se toca, el INE no se toca, y que lo que está haciendo ahora, y lo acabas de mencionar correctamente, es ahora van a interpretar incluso las palabras del presidente López Obrador para saber si encuadra en lo que en realidad sí le han estado prohibiendo, que ya bastante censura es, para ver si por ese lado le pueden pegar, lo pueden multar, lo pueden reprimir. La verdad es que tampoco creo que sea algo que ese aspecto en específico es revelador, habla de un autoritarismo por parte de estas instituciones, de una actitud incluso fascista, pero el presidente es viejo lobo de mar, no creo que sea algo que le quite el sueño. Más complicado, por supuesto, el tema interno hacia Morena, pero en este sentido creo que va a saber sacarle la vuelta sin mayor complicación. Podrá encontrar, ya lo hizo con esta suerte de segmento que hay dentro en el que dice yo no lo dije, y a lo mejor pues se dedicará nada más a hacer gestos para demostrar su inconformidad o algo por el estilo, a ver si no hasta por levantar la ceja lo quieren multar, ya nomás eso faltaría, ¿no? Que hasta por gesticulaciones que sean evidentemente en contra de Xóchitl Gálvez, no vaya a ser que haga un gesto así, frunce el ceño y van a decir, no, eso es en contra de Xóchitl Gálvez y también lo vamos a multar. Digo, están cayendo en un ridículo que casi es de ese tipo, ¿no?
Entonces, pues estamos viendo un chiste de autoridad electoral que lo único que intenta pues es reprimir a un político, yo creo que al político con más colmillo, como dice un dichito, una frase, un colmillo tan largo que arrastra y hace surco, como es el de Andrés Manuel López Obrador, que es el animal político de México sin duda, y que bueno, pues aunque en ocasiones podrá tener algunos momentos en los que le gane un poquito la emoción, pero generalmente es muy concentrado, muy inteligente a la hora de hacer sus declaraciones, muy pensadas, y esta no va a ser la excepción. Va a salir avante también de eso estoy seguro. La única posibilidad que tiene de hacer algo en la carrera presidencial en 2024 es destruyendo la imagen de López Obrador, mi querido Víctor Aramburu. La única posibilidad que tienen de tener pues margen de maniobra en la elección presidencial, de tener margen de maniobra en su lucha por ganar el Congreso, es destruyendo la popularidad, destruyendo el contacto de la gente con López Obrador, y parece estar haciéndolo a través de sus poderosos aparatos mediáticos, de sus poderosas influencias en muchos organismos como el propio INE. ¿No crees que se corra mucho riesgo, pues dejando solo al presidente en esta etapa en la que todos estamos concentrados en las corcholatas y en la sucesión presidencial, Víctor? No, mira, yo no considero un riesgo. Estoy viendo aquí, bueno, pues de manera sistemática las encuestas que han salido, y está pues la que hace el poll de polls de Oráculos, ¿no? Y pues el presidente tiene una aprobación del 67%. Y vamos, esta no se ha movido. Y sí, justamente, pues atendiendo un poco a lo que decía Manuel, si lo comparamos con otros presidentes a los 55 meses en el cargo, que es lo que lleva López Obrador, pues solamente Cedillo, ¿no? Tenía un 65% de popularidad en su momento, Felipe Calderón 58%, Vicente Fox 55%, y bueno, Peña Nieto, pues ya era ridículo, ¿no? El 22%. Y obviamente, digo, Ernesto Cedillo, pues con todo el chayote, ¿no? En su momento, que también, pues lo vemos cómo se ha reducido sustancialmente el gasto en comunicación en el gobierno de López Obrador, y pues justamente por eso vemos pues a los chayoteros de antes, pues tratar de sacar todo de su contexto, ¿no? Como fue pues el cretinismo que mencionó ayer el presidente, pues digo, ya vimos también a Ricardo Salinas Pliego convertido en un ergúmeno, argumentando estupideces, ¿no? Que si los libros de texto son comunistas porque hablan acerca de la comunidad, vamos, o sea, se les ve la desesperación. Y vemos las encuestas, ¿no? En términos de la intención de voto, estaba viendo ahorita la de Encol, y pues Morena está muy por arriba, ¿no? De la oposición, por más aire que le traten de inflar a Xochitl, digo, se ha subido algo, pero pues realmente no a costa de Morena, ¿no? Sino más bien pues ganando ahí algún espacio que le pertenece a la oposición, ¿no? Como tal, o sea, pero es muy marginal, vamos, y del INE, vamos, sí yo creo que ha habido mejoras, ¿no? Al haber sacado toda esa vieja camada que venía desde José Woldenberg, después con este personaje racista, Lorenzo Córdoba, ¿no? Y su patiño Ciro Murayama, que afortunadamente ya no están ahí. Creo que sí ha habido un cambio. Algunos consejeros que traicionaron por ahí, ¿no? Que fueron justamente propuestos por Morena, y luego voltearon la tortilla, pero vamos, ya hay otro nuevo balance de poder ahí en el INE. Yo más bien pensaría que las leyes electorales que tenemos y de ahí que se hayan tratado de cambiar, pues ya son anacrónicas, ¿no? O sea, es un traje que al país ya le queda chiquito. Sí, evidentemente el Supremo Poder Conservador, más que el INE, creo que es la Suprema Corte de Justicia, y fueron los que echaron para abajo el plan B, ¿no? Ahí, pues sí hay que apostarle evidentemente al plan C para hacer una limpia del Poder Judicial, ¿no? Que se ha erigido en el último bastión que le queda a la derecha de control de instituciones, digo, más allá de la COFES y esos que en realidad nunca han funcionado y más bien sirven para proteger sus intereses, ¿no? Y lo engarzo un poco con lo que mencionaba anteriormente, en el sentido de que pues esas leyes que justamente
pues son una ficción, ¿no? de la realidad, que tratan de censurar pues al presidente como si no fuera un político, ¿no? O sea, como si estuviera más allá del bien y del mal, y pues eso no sucede en ningún otro país. Vamos, de lo que comentaba anteriormente, o sea, ve uno pues a un presidente como Macron o a Biden o a Trump en su momento, pues son políticos. Lo lógico es que hagan política y que obviamente impulsen su proyecto de nación, que va a ser muy diferente, evidentemente, pues en el caso de México, al de la derecha, ¿no? Que es básicamente continuar con el neoliberalismo, programas focalizados, condonaciones fiscales, salarios miserables, ¿no? Que fue pues todo lo que ya vivimos los últimos 40 años, ¿no? Eso es lo que tienen que ofrecer, y evidentemente pues el presidente tiene que contrastar, y justamente pues más un personaje como Andrés Manuel López Obrador, que lleva pues años en la lucha y pues oponiéndose justamente a ese desproyecto de país que ofrece el PRIAN, ¿no? Que durante años negaron que ser lo mismo, pero pues ahora ya los vemos aliados, ¿no? Entonces, yo más bien pensaría, o sea, sí, evidentemente hay un reducto de conservadurismo, sobre todo en la Suprema Corte, pero yo más bien pienso que son también las leyes que ya le quedan cortas a este país. El propio diputado Eurípides Flores, que ciertas estructuras del INE siguen respondiendo al viejo régimen, y más que constituirse en árbitros, se constituyen en verdaderos censores, estimado Jorge Gómez Naredo. Me parece también que el hecho de que pues se impida que la consejera presidenta Guadalupe Tadei forme la estructura para operar la elección en el Instituto Nacional Electoral, pues es parte de este juego de utilizar a estas instituciones, las que señala Víctor, que todavía están controladas por la derecha o que todavía están controladas por el viejo régimen, operen con eficiencia de cara a la sucesión presidencial. Los demonios están sueltos, y algunas de esas opciones están en atravesar las instituciones encargadas de la elección presidencial del próximo año. ¿Tú no ves un panorama en ese sentido? Sí, bueno, las instituciones, los gobiernos del PRIAN, el neoliberalismo, pues estableció ciertas instituciones desde donde siempre quiso, o donde en caso de perder el poder continuara gobernando, o que continuara ahí para no perder jamás la presidencia o los espacios de poder. Y pues los órganos autónomos fueron muchos de ellos, pues estas instituciones que se crearon, que sí sirven para tener procesos electorales o alguna cuestión de competencia, pero que están ahí cooptados por muchísima gente que aún pertenece a estos grupos de poder, y esta cuestión de la completa ciudadanización y que iban a actuar de forma neutral y bla, 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 pues lo hemos visto. Tan es así que hay dos procesos electorales, bueno, en realidad 3 procesos electorales que son complicados, digo, desde el 2000, cuando fue Vicente Fox y La Bastida, con estos 2 grandes fraudes, por un lado amigos de Fox y por otro lado el Pemex Gate, que como fue tan amplia la diferencia electoral, pues no se habló de ello, pero si hubiera sido menor la diferencia entre La Bastida y Fox, pues habría habido un grave problema. El caso del 2006, pues fue evidente, ¿no? O sea, lo que fue el fraude, la forma en cómo desde estas instituciones, en ese momento el IFE, con Luis Carlos Ugalde, que fue impuesto ahí por la maestra Esther Gordillo, pues también estas instituciones le hicieron caso y obedecieron los designios de quienes apostaban a que no llegara Andrés Manuel a la presidencia. Y pues las elecciones fraudulentas del 2012, pues también son un claro ejemplo, ¿no? Todo el fraude que hubo, la cuestión de compra de votos masiva, Monex y no sé cuánta irregularidades, y pues parecería que en ese tiempo también todavía el Instituto Federal Electoral con Valdés Zurita, pues parecería que fueron elecciones limpias, ¿no? Entonces hay un proceso de lucha por esta cuestión, por las luchas democráticas, que no necesariamente representa el INE, el IFE-INE,
pero que ahí están los espacios de poder que aún tiene la oposición, que aún tienen los grupos que durante años trataron de que la izquierda no llegara a la presidencia. Y pues existen estas condiciones que, aunque haya una presidencia dentro del Consejo que no necesariamente obedezca a este grupo de poder, pues hay todavía estructuras que obedecen a ellos, ¿no? Y es claro, ¿no? La comisión de quejas es muy claro que no, que tiene una tendencia muy clara y que hay un visible, digamos, sesgo en contra de Morena y en contra del presidente López Obrador. Ahora, que estas instituciones pues pretendan callar, ¿no? Lo que dice el presidente, que es parte de los contrastes y es parte de la agenda pública, pues es un verdadero exceso, ¿no? Entonces, sí me parece que hay todavía muchos procesos, y es raro, ¿no? Porque ahora estamos hablando de cómo en los procesos electorales, pues era como el INE, IFE, iba a hacer trampa con el propio gobierno federal, y entonces ahora es al revés, ¿no? O sea, como el Morena y pues el gobierno federal ahora está siendo atacada por estas propias instituciones para no tener que, pues para no cumplir los procesos democráticos. Entonces sí hay cosas que se necesitan conquistar, hay cosas que se necesitan realizar. Por eso es tan importante una reforma electoral que no se pudo establecer, y por eso es tan importante que esa reforma solamente se va a lograr si gana Morena la mayoría, y por eso creo que es importante apostar a ese proyecto político para que ya jamás nos tengamos que preocupar de que si hacen o no trampa, de que si se van a respetar o no, de que si se va a haber un tipo de censura como se está realizando ahora. Y es claro que existen estos grupos en el INE, pero también es claro que existen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y se diga, ¿no? En todo el Poder Judicial, con estos jueces que dan amparos, ¿no? Que conceden estos amparos y que pueden incluso hasta detener o hacer más lentas ciertas obras importantes para el país, o por ejemplo en el Tribunal Electoral, ¿no? Del Poder Judicial, donde pues hoy se hablaba, ¿no? Donde el propio presidente de ese tribunal pues era el coordinador de asesores de Felipe Calderón, ¿no? Entonces es claro que están estos espacios todavía de poder, y que el gobierno como tal, el gobierno federal y el gobierno de la Cuarta Transformación pues tiene muchas digamos impedimentos para continuar a partir de estas estructuras que se crearon durante 30 años de neoliberalismo. Transformación son las que quizá estén pues en este momento empujando para contener la continuidad de este proceso. Pienso, como decía Jorge Gómez Naredo, en un INE cuyas estructuras todavía responden a ciertas lógicas del viejo régimen. Pienso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde también pues parece haber adversarios de esta transformación. Pienso en el Poder Judicial, prácticamente adverso a la transformación, y además litigando y permitiendo el litigio en contra del proceso de transformación del país. ¿Crees que tengan la fuerza suficiente en estos meses de el fin del gobierno de López Obrador como para ser un obstáculo para la continuidad? Lo que yo te podría decir, Luis Guillermo, es que el peor error que podríamos cometer sería confiarnos. No debemos confiarnos. Si te doy mi opinión en términos de si creo que es posible que nos descarrilen, lo veo muy complicado, verdaderamente lo veo muy complicado. La fuerza de Morena, la aceptación del presidente, las obras que se están entregando, el que se esté echando la carne al asador ahorita para el cierre del sexenio. Es más, me atrevo a vaticinar que eventualmente para este cierre del sexenio veremos tal vez, solo tal vez, pero es posible, las más espectaculares detenciones que no se dieron en un inicio y que tanto anhelamos en términos de justicia, probablemente vengan para este cierre, y varias otras cosas más que pueden todavía darle un plus
superior al que ya tiene al movimiento y pues todo lo que gira en torno a Morena y a quien sea designado su candidato. Muchos pensamos que la verdadera elección presidencial es la que estamos viviendo en este momento dentro de Morena, hasta cierto punto, pero insisto, sería la soberbia y el pecar de confiados podría ser tal vez el pecado mortal que más caro pagáramos si llegamos a confiarnos de esa manera. Creo que es muy difícil, pero también hay que entender que si la derecha y toda la gente que está, todos los intereses que están detrás de estos esfuerzos para descarrilarnos, creyeran que de plano no tienen manera o no hay posibilidad de lograrlo, pues no le estarían invirtiendo decenas, cientos o tal vez hasta miles de millones de pesos por parte de grandes capitales, de los grandes empresarios que están a favor de la derecha, que quieren regresar, como dice Andrés Manuel, por sus fueros para poder seguir haciendo más negocios jugosos al amparo de la corrupción. Perdón. Entonces, saben qué canicas tienen y saben con qué están jugando y saben perfectamente, porque son actores políticos inteligentes, bueno, más o menos, pero sí saben, sí son inteligentes en términos de saber cómo van a mover sus fichas y definitivamente saben que tienen cierta posibilidad y tienen cierto margen de acción. Ese margen de acción les va a alcanzar, ni ellos mismos lo saben, pero le apuestan a que en un momento dado sí lo logren. No van a dejar de empujar un solo momento, un solo minuto, ni un solo día. Los vamos a tener encima consistentemente como lo hemos tenido desde el primer día de este sexenio. Duro y dale, como cuchillito de palo, pegando, y si puede ser hasta de metal. Entonces, insisto, es no confiarse, apostarle sí a la unidad, pero no a un discurso de unidad barato, perdón. Tenemos que hacer las cosas bien al interior de nuestro movimiento para que verdaderamente la gran mayoría de de quienes estamos en Morena, de los militantes, de los seguidores, quedemos verdaderamente conformes de que este proceso esté siguiendo a pie juntillas lo que Andrés Manuel tanto ha promulgado y que muchos hemos tomado como una bandera de acción: no mentir, no robar y sobre todo no traicionar. Ahí está, considero yo, el meollo del asunto en ese sentido. Si se logra hacer eso, considero que por mucho no les alcanzaría, sin confiarnos de que la derecha no nos puede alcanzar, porque no están mancos y no están cojos, así es que no podemos echar las campanas al vuelo. Pues ahí está la reflexión de estos tres extraordinarios observadores, analistas y pues también copartícipes de esta transformación, de esta pues avalancha de cambios sociales que hemos vivido. Les agradezco a los tres y bueno, pues para despedirnos, ¿con qué te quedas, estimado Víctor? Pues bueno, yo los invito a seguirme en X, porque pues ya no es Twitter, en la @B de Víctor Aramburucano, ahí está en pantalla. Me encuentran también los sábados en Lo Más Absurdo en los Medios, justamente por Capital 21, donde nos dedicamos pues a exponer a los chayoteros y las cosas absurdas que muchas veces se escriben en los medios. En esta ocasión, bueno, pasa mañana a las 4:30 de la tarde, pero bueno, pues ahí vamos a hablar acerca de un video por ahí absurdo de Ciro Gómez Leiva, ¿no? Y algunas otras babosadas, pues, sobre todo las supuestas organizaciones de la sociedad civil de capital variable, pues han tratado de meritar, ¿no?, el asunto de la reducción histórica en la pobreza. Y me encuentran también, bueno, pues en las cápsulas de Economía con Sazón, en las redes sociales de Capital 21, ahí las pueden encontrar. En esta semana pues hablamos del fantasma del socialismo, justamente ahorita que hablaba Manuel acerca de los grandes capitales, pues cómo
pues se pueden espantar, ¿no? Pero bueno, ahí hicimos una cápsula en donde explicamos, pues en realidad, qué es el socialismo y no las estupideces que propagan en TV Azteca, ¿no? En los medios chayoteros. Pues te agradezco mucho, Luis, por el espacio. Un gusto coincidir con Manuel, a quien no había tenido el gusto de estar en alguna mesa con él, y bueno, pues con Jorge, que también pues siempre es un placer. Dice Cortázar, mi querido Víctor, que todo encuentro casual es una cita, así que pues fue una muy buena cita esta de coincidir hoy entre nosotros. Jorge, ¿con qué te quedas? Bueno, pues yo pienso que sí se debe de abonar en Morena a la unidad. Creo que hay un contexto que ha significado la lucha del López Obradorismo durante muchísimos años, y creo que están las condiciones para continuar una transformación, para hacer al país cada vez más justo, para erradicar estas cuestiones que se han empezado a erradicar, ¿no? Como es la pobreza, como es aminorar las desigualdades existentes en el país. Entonces, creo que hay que tener las miras muy claras y los principios también muy claros acerca de lo que se quiere con esta transformación. Creo que es también entendible, ¿no? Que existan tensiones, porque pues prácticamente creo que la elección interna del coordinador de los comités de defensa de la transformación, pues es prácticamente la elección para la presidencia de la República, con todo lo que ello conlleve, ¿no? Se hablaba ahorita de la encuesta ENCOL, y pues la diferencia es de 60, ¿no? De 60 y tantos que tiene Morena y de 30 que tienen los de la oposición. Entonces, sí es importante, me parece, guardar la unidad y apostarle al proyecto político que ha dejado el presidente López Obrador. Y bueno, pues ya a mí me encuentran también en redes sociales como JG Naredo en Twitter o en X, y como Jorge Gómez Naredo en Facebook. Y pues participo en la revista Polemón, también escribo en el diario Basta, y bueno, pues está también ahí, somos compañeros a veces, coincidimos también en Capital 21 con Víctor, en aunque usted no lo vea, que aparece los lunes por la noche. Y bueno, pues es un gustazo estar con ustedes, y es un gustazo pues participar aquí en Sin Censura, y un abrazo muy fuerte a los tres. Muchísimas gracias, Jorge. Manuel, muchas gracias también. ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te quedas y en dónde te puede seguir la gente? Querido Luis Guillermo, bueno, pues antes que nada agradecer al público de Sin Censura el favor de su atención, la deferencia de estarnos acompañando. Un gusto haber estado ahora contigo. No había tenido la oportunidad, mi querido Luis Guillermo. Admirado, te reconozco verdaderamente, y te lo digo con honestidad y admiración, el trabajo periodístico que realizas y la valentía de tu análisis, con el cual me solidarizo. Con Jorge Gómez Naredo sí había tenido oportunidad en alguna ocasión de coincidir, también le mando un fuerte abrazo. Y pues con Víctor Aramburu pues tampoco había tocado, y lo celebro. Excelentes compañeros, pues ojalá algún día podamos llegar a esos niveles. Y en cuanto al proyecto al programa que maneja Víctor Aramburu, que menciona, que hace referencia a las babosadas de la derecha, pues vaya que tiene mucho material para trabajar, Así es que ya tiene con qué divertirse, ¿no? Fox y el Borolas han de ser clientes preferenciales, ¿no? Clientes VIP ahí con él. Y bueno, pues nos vemos por ahí en Facebook, en Voces Libres en Facebook, y en X, ahora es X, que nada tiene que ver con los X espantosos de aquí del país, en X como @Aranda Montero en X. Y bueno, pues esperemos vernos en la siguiente transmisión de Sin Censura, para seguir hablando, como dice nuestro buen Vicente, sin pelos en la lengua. Muchísimas gracias a los tres por esta charla tan atractiva, tan sabrosa. Le voy a pedir a Vicente que se vaya más seguido a las islas griegas de vacaciones para tener oportunidad de charlar con ustedes un poquito más seguido. Gracias a los tres por este espacio, y gracias a los tres por esta charla. Hasta pronto. Y bueno,
continuamos con la emisión. Vamos mire, hoy les decía yo que tenemos un programa bastante cargadito. Tenemos una conversación verdaderamente muy buena ahora con Zósimo Camacho. Él es investigador de la revista Contralínea. Usted conoce perfectamente esta revista y vamos a hablar de dos temas verdaderamente buenos. Lo que está pasando en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pues viene una sucesión interesante y distinta de lo que habíamos visto hasta ahora. La rectoría de la UNAM cambia de rostro a partir de muy pronto y vamos a analizar con los compañeros de Contralínea esto, y después una conversación con César Cravioto, el senador por la Ciudad de México, que tiene una radiografía precisa de lo que está ocurriendo, en el movimiento de transformación en estas horas, en estos días. Así que no se vaya, continuamos.